noches, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Si me pudieran confirmar si se escucha bien. ¿Sí? Para empezar ya en cuanto me confirmen que se escucha bien. ¿Sí? ¿Nos escuchamos? Bueno, ok, al parecer sí nos escuchamos. Si alguien dice que no, hable ahora. Ok, sí nos escuchamos bien. Pues gracias a Dios, mi hermano, estamos ya con la enseñanza número 7 de la serie del tabernáculo. Hoy terminamos el lugar santo, si Dios lo permite. Y el siguiente jueves entramos al lugar santísimo. ¿Sí? Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Ahí donde está mi hermano, acompáñeme a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre trae bendición a nuestras vidas, Señor. Te rogamos que seas tú, Padre, hablando en esta noche a tu iglesia. Que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor. Respalda, Señor, esta enseñanza y permite que todo lo que sea expuesto sea conforme a tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, Señor, que tú seas bendiciéndoles, Señor, que tú seas hablando a sus corazones, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy les comentaba, vamos a ver el último mueble del lugar santo, ¿sí? Dijimos que teníamos 3 muebles en el lugar santo. Ya vimos el candelero o candelabro, ya vimos la mesa de los panes hace 8 días, el jueves pasado, y hoy vamos a ver el altar de oro o altar de incienso, ¿sí? De las dos maneras se conoce ese altar, como altar de oro o altar de incienso. En la descripción de este altar, mi hermano, la vamos a encontrar en Éxodo 30 del 1 al 10, que es en el que nos vamos a estar basando, así como del 34 al 38, donde vamos a ver lo que era el incienso, ¿sí? Si lo tienen ahí y me acompañan en la lectura, vamos a leer Éxodo 30 del 1 al 10. Éxodo 30 del 1 al 10. Dice: harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado. Y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes de alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones.
será muy santo al Señor. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Bueno, pues, ¿qué era? También era un altar, ¿sí? Era un altar muy similar al altar de bronce, pero diferente tanto en dimensiones como en construcción y sobre todo en función, ¿sí? Pero era muy similar porque si ustedes recuerdan cómo era el altar de bronce, pues era también cuadrado, solo el de bronce medía 5 codos por 5 codos y por 3 codos de altura. Entonces, si se dan cuenta, en comparación con el altar de bronce, el altar de oro era muy pequeño, ¿sí? Era muy pequeño, eran de un codo son aproximadamente 45 centímetros, entonces era pequeñito, ¿sí? Dice que tenía alrededor una cornisa o corona, como lo vimos la vez pasada con la mesa, esta parte, una cornisa de oro. Y que tenía 2 anillos a cada lado, 2 anillos de este lado y 2 anillos del otro lado, ¿sí? En esta parte, hermano, donde estaba la cornisa, era donde se colocaban el fuego o las brasas o el carbón para el incienso, para quemar el incienso, en esta parte, ¿sí? Así, todo, dice esto, todo era de madera de acacia cubierto con oro. Ya no me voy a detener tanto en los simbolismos que ya vimos, vea cómo es la madera de acacia y el oro, ya lo vimos, entonces no me voy a detener tanto ahí. Dice, y Aarón quemará incienso sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. O sea, este altar, el incienso en este altar era quemado todas las mañanas y todas las tardes, ¿sí? En la mañana, cuando se despabilaba el candelero, se quemaba incienso. Y en la tarde, cuando se prendía la lámpara del candelero, se quemaba incienso. Por la mañana y por la tarde, ¿sí? De todo esto estamos mencionando, pues ya se comentó simbología, entonces no quiero entretenerme mucho. Dice que tenía 4 cuernos y sobre estos cuernos dice que eran rociados con la sangre de la expiación, con el sacrificio de la expiación. Esto se refiere, hermanos, al día de la expiación, que ya se los he mencionado, pero que no nos hemos metido porque se va a ver a profundidad cuando veamos el arca del pacto. Entonces sí vamos a ver el día de la expiación. Pero este día era cuando el sacerdote untaba la sangre en los cuernos del altar de incienso, ¿sí? Vamos a ver nada más un texto rápidamente, Levítico 16, del 18 al 19, dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto se llevaba a cabo el día de la expiación, ¿sí? Era una especie de santificar el altar de incienso, ¿sí? Pero les repito, esto lo vamos a ver ya más a detalle en el siguiente mueble, que es el arca del pacto y que es el mueble que tiene que ver más con el día de la expiación, ¿sí? Ok. Ok, vimos entonces ya de manera general, así muy general, lo que era el altar de incienso, cómo era, cómo estaba y para qué era. Vamos entonces a adentrarnos ahora sí en su propósito y vamos a comenzar a ver un poquito más de enseñanza en el propósito del altar
de incienso o altar de oro. Dice Éxodo 31, harás asimismo un altar para quemar incienso. Éxodo 30 del 7 al 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Sí? Aquí tenemos el propósito del altar de incienso. Era entonces para quemar incienso, nada más era para quemar incienso. Se quemaba el incienso, hermano, como ofrenda a Dios, les decía, al amanecer y al atardecer. Era una de las tareas diarias del sacerdote. Quemar incienso al amanecer y al atardecer sobre este altar. ¿Sí? Ahora, el incienso en la Biblia, mi hermano, es símbolo de oración. Lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos textos. Pero recordemos pues que la oración nos implica tanto adoración como alabanza. Entonces, en ese sentido vamos a ver la oración. ¿Sí? Solamente el sumo sacerdote podía llevar a cabo el deber de colocar incienso delante del Señor en el altar de oro. Nadie más podría hacerlo, solamente el sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote. Y más adelante vamos a ver unas historias que nos relatan lo importante que era esto para Dios. Sí. Ok, un dato interesante, mientras el sacerdote ofrecía el incienso en el altar de oro, el pueblo afuera se reunía para orar, ¿sí? El sacerdote adentro en el altar estaba ofreciendo incienso y el pueblo afuera orando. De ahí viene la tradición judía, de la oración matutina y vespertina. Y vamos a ver un texto en Lucas 1, del 9 al 10. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Este texto nos habla del sacerdote Zacarías cuando recibió la noticia de que iba a nacer Juan el Bautista, ¿sí? Dice, estaba ofreciendo incienso y todo el pueblo afuera orando, ¿sí? Tenemos ahí, mi hermano, una figura que nos representa al Señor Jesús intercediendo delante de Dios por nosotros, ¿sí? Presentando las oraciones del pueblo delante de Dios. Vamos a ver otro texto más, Apocalipsis 8, del 3 al 4. Apocalipsis 8, del 3 al 4 nos dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso acompañaba las oraciones para que fueran gratas delante de Dios. ¿Sí? Entonces, como en todos los demás muebles que hemos visto del tabernáculo, tenemos aquí claramente a Jesús, ¿verdad? Tanto en el mueble, hablando de la madera de acacia y del oro, en su humanidad y en su divinidad, como en el incienso, ¿verdad? Ascendiendo a Dios como ofrenda en olor grato, en olor fragante delante de Dios.
La intercesión de Jesús, mi hermano, tanto por usted como por mí, nos mantiene para que no caigamos, ¿sí? Nos mantiene para que permanezcamos, ¿sí? Entonces recordemos que el altar de bronce nos hablaba de expiación, ¿sí? Del sacrificio que Él hizo en nuestro favor para expiar nuestro pecado, y se hizo una vez y para siempre, no se volvió a repetir. No se repite. Y la intercesión, en este caso en el altar de oro, es el ministerio continuo de Cristo a nuestro favor, a favor de todos aquellos que hemos sido expiados en el altar de bronce, ¿sí? Y esa es pues permanente, vean, nos hablan de que Cristo constantemente intercede por nosotros. Y su intercesión es eficaz debido a su posición que Él tiene delante de Dios. Vea, vamos a ver dos textos, Romanos 8:34. Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Vamos a leer primero Hebreos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Es el ministerio de Jesús en favor de nosotros, su iglesia. Luego, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Otra vez. Estamos entonces, hermano, ante quien tiene la máxima cercanía a Dios, que está al mismo nivel de Dios. Y este hombre es nuestro sacerdote y nuestro intercesor ante Dios. ¿Se imagina, hermano, qué privilegio tenemos como creyentes de tener al mismo Jesús en constante intercesión por usted y por mí? Y podemos añadir qué necesidad de algunas personas o de aquellas personas que buscan otros intercesores, que buscan una persona humana que interceda por ellos. Qué necedad o qué insensatez si nosotros como iglesia tenemos al máximo intercesor delante de Dios por nosotros. Entonces tenemos, repitiendo un poquito, la intercesión y la expiación son las grandes lecciones que nos transmiten el altar de bronce y el altar de oro. Son dos aspectos de la obra de Cristo diferentes, pero que se complementan, ¿sí? Uno se basa en el otro y el otro complementa al primero, ¿sí? De no ser por el ministerio de Jesús a nuestro favor, mi hermano, yo creo que en nuestra debilidad ya hubiésemos flaqueado, ya hubiésemos caído, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora el incienso, ¿sí? El incienso que se quemaba en este altar. Les comentaba, en la Biblia menciona el incienso como símbolo de la oración, ¿sí? El incienso que se quemaba en este altar, mi hermano, era una receta dada por Dios. Dios les dio exactamente la medida de cada cosa que debían utilizar para este incienso. Vamos a leerlo ahí en Éxodo 30, del 34 al 38. Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas,
estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, todo de igual peso. Y harás con ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera quisiere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Se imagina, hermano? Este incienso no podían prepararlo para otra cosa que no fuera el uso exclusivo en el altar de incienso, ¿sí? Y nadie que no fuera el sumo sacerdote podría usarlo. Nadie más, ¿sí? Entonces, dijimos entonces que el incienso nos habla de la oración, ¿verdad? En este caso vamos a aplicarlo un poquito a la iglesia, ¿sí? De nuestro altar de oración. Vamos a ver algunos textos, mi hermano. Salmo 141, 2. Salmo 141, 2. Dice: acepta como incienso la oración que te ofrezco, y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. ¿Sí? Lucas 1:10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver entonces un poquito de la sustancia, ¿verdad?, que es la oración. Dice, nadie la debía imitar. Fíjense, el incienso no tenía otro fin en el altar, en el tabernáculo, como el caso de, por ejemplo, del candelero, era como fin práctico tenía para iluminar el lugar santo, ¿verdad? La mesa de los panes, que era para colocar los panes, y de estos comía el sacerdote. Pero en el caso del incienso, no tenía ningún fin práctico más que como ofrenda a Dios. No era para otra cosa, únicamente como ofrenda a Dios, ¿sí? Era aromático, obviamente, y por lo tanto agradable a Dios. Nuestra oración, mi hermano, nuestra adoración es solamente para Dios, ni siquiera es para nuestros propios fines. No es para cumplir mis deseos, no es para cumplir mi voluntad, es para someter mi voluntad y mis deseos a la voluntad de Dios, ¿sí? Fue el mismo Dios el que nos la dio, y no se trata de inventar formas para orar o inventar formas para adorar. Dios ya lo estableció, ¿sí? Dice, se hacía simultáneamente con el oficio que se llevaba a cabo en el candelero, por la mañana y por la tarde. Y dice en el versículo 8, como rito perpetuo, o sea, para siempre, ¿sí? No es sustituible, no es prescindible, sino es el medio que Dios ha escogido para que nos acerquemos a Él, siendo vigente hoy, ayer y por siempre. Y debía hacerse en el nombre de Jesús, ¿sí? El sacerdote no podía ministrar en el altar
de incienso, obviamente sin haber pasado por el altar de bronce, ¿sí? No podemos acercarnos a Dios sin haber pasado por el altar de bronce, por el sacrificio de Jesús. Podemos acercarnos a Dios solo en oración o en adoración, pero solamente en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa esto, mi hermano? Porque a veces utilizamos el nombre de Jesús ya como un cliché al final de la oración o como costumbre o sin darle el justo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estar en Jesús, orar en Jesús, es estar en sintonía con su voluntad, ¿sí? Y sobre todo, repito, haber pasado por su sacrificio. Sin el sacrificio de Jesús no podemos acercarnos a Dios. Sin el sacrificio de Jesús, cualquier cosa que queramos ofrecer a Dios es abominable delante de Él, ¿sí? Sin el sacrificio de Jesús. Y vamos a ver dos historias que son representativas en la Biblia y que nos hablan de esto. Yo creo que ya la mayoría de ustedes las deben de conocer. La primera está en Números 16 y se trata de la rebelión de Coré, ¿sí? Les voy a dar un poquito de antecedente. La rebelión de Coré, mi hermano, que se encuentra ahí en Números 16. Vamos a leer un texto antes de empezar, antes de meternos, dice. En Números 16, del 47 al 48. Estos textos están al finalizar la rebelión de Coré, dice. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Esto es lo que une al final de la historia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí en Aarón vemos una figura de Jesús intercediendo por nosotros. Vamos a ver lo que pasó. Coré era de la tribu de Leví, es decir, era sacerdote, ¿verdad? Pero no era de la familia de Aarón, entonces no podía ministrar dentro del tabernáculo. Podía únicamente servir a los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Entonces un día Coré se revela, dice, pues, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo? Y se junta con otros líderes por ahí y se rebelan contra la autoridad tanto de Moisés como de Aarón, sobre todo de Aarón, ¿verdad? Pues ellos querían ministrar en el santuario, ellos querían también ofrecer incienso en el santuario. Entonces se rebelan y les voy a leer el versículo 28 del mismo capítulo, estamos 16 de Números, pero en la versión traducción al lenguaje actual nos dice: entonces Moisés dijo, ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. Y eso es lo que une, mi hermano. Moisés cita a todos los que se estaban rebelando a las afueras del tabernáculo con su incensario para ofrecer incienso, y les dice, bueno, pues Dios que elija o que Dios que diga a quién ha elegido. Y
Y después Moisés dice estas palabras, se abre la tierra y se traga a todos los que se estaban rebelando vivos, ¿sí? Pero la rebelión no termina ahí, sino que al otro día, vamos a leer en el versículo 43, dice, de la misma versión se los estoy leyendo. Versículo 41, dice, al día siguiente todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y a Aarón. ¿Se imaginan? Fue al día siguiente, no había pasado ni un día cuando ya se estaban rebelando nuevamente, ¿verdad? Querían hacerles daño y les decían, por culpa de ustedes está muriendo el pueblo de Dios. Entonces ellos dos entraron al santuario y la nube los cubrió. Es decir, Moisés y Aarón entran al santuario y enseguida baja la presencia de Dios, ¿sí? Dios se presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés, aléjense de esta gente porque los voy a destruir. Entonces, Moisés y Aarón se tiran de cara al suelo y Moisés le dice a Aarón, Dios está muy enojado y está castigando a la gente. Así que toma el brasero, ponle carbones encendidos, aquí está hablando del incensario, y échale incienso. Ve luego a donde están los israelitas y pídele a Dios que los perdone. O sea, ¿qué iba a hacer Aarón? Con el incensario interceder por el pueblo rebelde, ¿sí? Entonces dice el 47, Aarón hizo lo que Moisés le dijo, fue donde estaba el pueblo. Al ver que Dios los estaba castigando, empezó a quemar incienso y a pedirle a Dios que los perdonara. Aarón por su parte se paró entre la gente que ya estaba muerta y la que todavía estaba viva y así detuvo el castigo de Dios. Y dice el 49, ese día murieron 14,700 personas. ¿Se imaginan, mi hermano? Y todo fue o más bien todo inició por una persona que quiso ministrar, ofrecer incienso en el altar de oro. Dijo, ¿por qué yo no? Vamos a ver algunos puntos. Bueno, pero antes vamos a leer la otra historia que les quería relatar. Yo creo que también la conocen. Es el pecado de Nabat y Abiud. Es una historia diferente, pero que también tiene que ver con el altar de oro. Fíjense, ellos sí eran sacerdotes, ellos sí eran descendientes de Aarón, o sea, ellos sí podían ministrar en el altar de oro. Ellos estaban autorizados para ministrar en el altar de oro. Sin embargo, dice la palabra, esta historia la leemos en Levítico 10, por si la quieren anotar y después leerla. Dice la palabra que Nabat y Abiud, dice, ofrecieron fuego extraño y murieron también. Vamos a leer el 1 y el 2 del capítulo 10 de Levítico. Dice, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Dice el 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Se da cuenta qué tremendo? ¿Qué pensamos, hermano, cuando leemos estas tipos de historias? ¿Qué pensamos honestamente? ¿Que Dios es un Dios cruel? Especialmente el del Antiguo Testamento, como luego mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento era uno y del Nuevo otro. Pero Dios, hermano, está actuando aquí en esta historia y en cualquier otra como el Dios de amor
que es en cualquier parte de la Biblia. Su naturaleza es el amor, así es toda acción de Dios tiene que ver con su naturaleza. Vamos a ver algunos rasgos de este pasaje. Número 1. El pecado de estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú, no era por ignorancia, ¿verdad? Porque ellos sabían exactamente, Dios les dio indicaciones precisas sobre qué hacer y qué no hacer. Era más bien de presunción, ¿verdad? Algunos autores dicen que andaban ebrios, por eso más adelante se especifica en las leyes que no se debe tomar licor cuando entren a ministrar en el santuario. Pero bueno, esa es otra historia. Este pecado, hermano, tanto este como el de la rebelión anterior, distorsionaba la revelación de Dios en su palabra, ¿sí? Recordemos que todos los sacrificios, todos los rituales, todo lo que se llevaba a cabo en el tabernáculo, incluido el tabernáculo mismo y su mueble, todo era revelación de Dios, era sombra y figura de lo que vendría. Entonces cualquier detalle que hicieran fuera de lo que Dios les había especificado, distorsionaba lo que Dios quería revelar, ¿sí? 3. Tanto la historia pasada de la rebelión de Coré como el pecado de Nadab y Abiú son episodios de juicio ejemplar. ¿Qué quiere decir? Que no se volvió a repetir. ¿Quiere decir que no volvieron a fallar? No, sí, muchas veces. Podemos leer en la Biblia cómo los profetas muchas veces recriminaron a los sacerdotes por lo que estaban haciendo en el santuario. Sin embargo, no se volvió a repetir. Era nada más como ejemplo de lo que no se debía hacer, ¿verdad? No se volvió a repetir. Entonces vamos a retomar un poquito el texto de Nadab y Abiú. Dice: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les pidió. Fuego extraño. Recordemos, hermano, el fuego que se ofrecía en el altar de incienso, o sea, las brasas que se ponían en el altar de incienso para quemar el incienso, procedían del altar de bronce, ¿sí? No debían tomarse de ningún otro lugar, ¿sí? Tenían que proceder del altar de bronce. La Biblia no detalla de dónde llevaron estos sacerdotes el fuego, solamente nos dice fuego extraño. Y termina diciendo el texto que él nunca les mandó, ¿sí? Es muy delicado, hermano, acercarnos a Dios en nuestros propios medios o confiando en nuestra propia justicia. ¿Cuántas veces escuchamos decir: yo no soy tan malo, por eso Dios me oye, o yo hago esto, hago aquello, por eso Dios escucha mi oración, es que yo le sirvo bien, por eso Dios me contesta? O entre los inconversos, Dios no puede mandarme al infierno porque yo soy bueno, ¿sí? Me fui de rodillas a no sé dónde, entonces, pues, por eso Dios me contesta mis peticiones, porque cada año me voy de rodillas a no sé dónde. O hice tal o cual obra, pues soy una persona buena. Todo eso, mi hermano, incluyendo actividades o nuestro servicio a Dios, incluyendo nuestro servicio a Dios. Todo esto es querer acercarnos a Dios con fuego extraño, es decir,
querer acercarnos a Dios fuera de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando el sacrificio de Jesús, diciéndole a Dios, no necesito a Jesús para llegar a Dios. Y eso es aborrecible delante de Dios. Es querer presentarme ante Dios vestido con mis harapos asquerosos en lugar con mis harapos asquerosos de mi propia justicia, de mis propias obras, en lugar de vestirme con el lino fino de la justicia de Jesús. ¿Sí? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nos acercamos al Padre en Jesús. Fuera de Jesús o sin Jesús, Dios aborrece las oraciones, aborrece cualquier cosa que hagamos en nuestra propia justicia, es decir, por nuestro propio mérito. No podemos intentar acercarnos a Él con otra cosa, ni con mandas, ni con ayunos, ni con cualquier otro sacrificio que no sea el sacrificio de Jesús. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? A los que habéis alcanzado por la justicia de Jesús la fe. ¿Sí? O sea, al creyente, a la iglesia. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? De la justicia que viene por la fe, o sea, la justicia de Jesús, no la mía. No la mía. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y por último, no desecho Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es lo que hacemos cuando tratamos de acercarnos a Dios a través de otra cosa que no sea Jesús. Dice Gálatas, entonces por demás murió Cristo. El poder está en el nombre. El poder de un hombre está en el carácter de aquel que lo lleva. El nombre de Jesús, ¿sí? El nombre de Jesús, que vivió una vida sin pecado. Entonces es en esa justicia de Jesús que hace nuestras oraciones aceptables o agradables delante de Dios. En la justicia de Cristo, ¿sí? Juan en Apocalipsis 8, que ya lo vimos, vio el humo del incienso con las oraciones de los santos ascendiendo hacia Dios. En el tipo de la nube del incienso protegía al sacerdote en el santuario, ¿sí? Así la justicia de Cristo nos cubre. Y el Padre al mirarnos verá solamente las vestiduras de la justicia de Cristo. Si nos presentamos sin la justicia de Jesús, nos va a ver tal cual somos, o sea,
como les comentaba hace rato, vestidos en harapos asquerosos de nuestra propia justicia, por más buenas obras que creamos que hacemos. ¿Sí? Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, es decir, la justicia de Cristo. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí? Ahora, en el altar, mi hermano, dijimos que había brasas, ¿verdad?, que procedían del altar de bronce, las cuales en contacto con el incienso, que era polvito, pues desprendían el aroma, era la ofrenda a Dios, que era un aroma agradable. Aunque el incienso era, digamos, pequeñito, polvito, lo que potenciaba el aroma era las brasas, ¿verdad? Así nuestra oración, aunque es hecha en debilidad, aunque es hecha en, digamos, humanamente, lo que la hace eficaz, lo que la hace llegar al Padre es el nombre de Jesús, ¿sí? Eso es lo que hace que nuestra oración, nuestra adoración llegue grata delante de Dios. Si no, somos aborrecidos, ¿verdad? Seríamos cortados. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice todo lo que pidiéramos, todo lo que pidieren en mi nombre, ¿sí? Pero termina diciendo, para que el Padre sea glorificado. Lo que pedimos, hermano, lo que pedimos en oración, ¿glorifica al Padre o es solo peticiones egoístas para mí? Mi oración glorifica al Padre. Lo que estoy pidiendo en oración, si Dios lo contesta, ¿trae la gloria al Padre o es solo petición egoísta de mi corazón, de mi propio yo? Dice Santiago, en nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos mal, no pedimos para la gloria de Dios, ¿sí? Desgraciadamente, hermanos, la iglesia actual o mucha de la iglesia actual se está conformando a un mundo materialista y la mayoría de las oraciones son en ese sentido materialistas y no para la gloria de Dios. Su relación con el altar de bronce. Dice, aunque el altar de bronce y el altar de oro eran muy diferentes, hay una relación estrecha entre ambos, ya que el segundo, es decir, el altar de oro, tenía que ser expiado mediante la sangre vertida en el primero, ¿sí? Recordemos que dijimos que la sangre del altar de bronce se untaba en los cuernos del altar de oro, ¿sí? Cuando el sacerdote había pecado en el día de la expiación, era imprescindible que rociara con la sangre los cuernos del altar de incienso. Levítico 4:18 dice, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Es decir, el ministerio del sacerdote se fundamentaba en la expiación que a su favor se había hecho en el altar de bronce, ¿sí? No podía seguir sin antes pasar por el altar de bronce. Necesitamos la sangre expiatoria de Jesús como base y sostenimiento para que nuestra oración, nuestra adoración sea agradable a Dios, tenga aroma grato
la justicia de Jesús, ¿sí? Es el aroma grato delante de Dios, la justicia de Jesús, no hay más. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Sin el altar de bronce no se podía ministrar en el altar de incienso. Sin el sacrificio de Cristo no podemos adorar a Dios, no podemos acercarnos a Dios. Esto, mi hermano, es un privilegio de nosotros como creyentes, ¿sí? Es un privilegio. Todo el mundo puede orar y de hecho, pues, muchos lo hacen, ¿verdad? Los musulmanes, los hindúes, a lo mejor, me atrevería a decir que a lo mejor hasta oran más que nosotros, ¿verdad? Sin embargo, no es una oración que sea agradable delante de Dios. No es una oración que Dios acepte. Y usted y yo, mi hermano, tenemos el privilegio no solamente de que Dios acepte nuestra oración, sino de que la escuche y de que se agrade en nuestras oraciones y que esté atento a nuestras oraciones. Dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Se da cuenta, mi hermano, el privilegio que tenemos como creyentes? ¿Y qué hacemos? ¿Realmente valoramos este privilegio? ¿O lo estamos menospreciando? ¿Lo estamos haciendo como que, sí, puedo acercarme a Dios? ¿Realmente valoramos la puerta que Jesús nos abrió hacia el Padre? Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de comunión, ¿sí? De nuestro altar de oración delante de Dios. ¿Realmente lo valoramos? ¿Valoramos lo que hizo Jesús al abrirnos ese acceso directo al Padre, a la presencia de Dios en oración? Vamos a ver por último su ubicación. No se me pasó, la quise dejar al final por donde está ubicado el altar de incienso. Dice, y lo pondrás delante del velo, es Éxodo 36, y lo pondrás delante del velo, este es el velo, que está junto al arca del testimonio. Este es el arca del testimonio que vamos a ver más adelante. Donde me encontraré contigo. El altar de incienso estaba ubicado en el lugar santo, pero estaba ubicado justamente a la entrada del lugar santísimo, aquí, en esta parte, justamente a la entrada. Es decir, únicamente estaba el velo que separaba el altar de incienso de la misma presencia de Dios, o sea, del lugar santísimo, era donde Dios se revelaba, donde Dios hablaba, ¿sí? Ahí estaba. Dice Éxodo 40 del 26 al 27. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Fíjense, estaba en el lugar santo, se consideraba parte del lugar santísimo, ¿sí? Y eso lo vemos en Hebreos 9, del 3 al 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
porque se consideraba parte del lugar santísimo. Esto debido a que los sacerdotes en su ministración diaria o en su ministerio diario se acercaban a la presencia de Dios, estaba por encima del propiciatorio cuando llegaban al altar de incienso, ¿sí? O sea, hasta esta parte podía acercarse el sacerdote diariamente en su ministerio. No podía acercarse hasta acá más que en el día de la expiación. Pero eso lo vamos a ver ya con esta parte. Pero todos los días él podía llegar aquí, hasta esta parte. Entonces en esta parte era donde estaba el altar de incienso, digamos, era donde el sacerdote llegaba a la presencia, más se acercaba a la presencia de Dios, por decirlo así, ¿sí? Entonces se relaciona el incensario con el lugar santo porque era parte del ritual que se hacía en el día de la expiación, ¿sí? Dice, el altar de oro o el altar de incienso estaba delante del velo del primer departamento del santuario, o sea, en el lugar santo, delante del velo, justo al lado de la misma presencia de Dios. Dice el texto, donde me encontraré contigo, en el lugar más interno, dentro del lugar santo y a un paso del lugar santísimo. Toda una lección podemos encontrar aquí, mi hermano. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre está en lo secreto. Otro texto, Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de su obra. Un lugar de intimidad y secreto con Dios muy cerca de su presencia, o sea, nuestro altar personal de oración, nuestro altar personal de adoración. Vamos a cortar esa parte. Traía unos textos para cómo debemos presentarnos delante de Dios en oración. Se los voy a dar nada más para irme un poco más a prisa. Isaías 66 del 3 al 4 e Isaías 1 del 13 al 15. ¿Sí? Estos dos textos hablan de cómo el profeta Isaías habla de parte de Dios recriminando a los sacerdotes la manera en que estaban ofreciendo incienso. ¿Sí? Y habla fuerte los textos, vean. Para finalizar, hermanos, y para no alargarme ya, dice, el altar de bronce entonces, dijimos, nos representaba el acceso a Dios por medio del sacrificio, ¿sí? Y el altar de incienso, el acceso a Dios por medio de la oración, por medio de la adoración, ¿sí? El altar de incienso simboliza la adoración a Dios y esta, mi hermano, es la actividad más privilegiada que hemos recibido como creyentes. El acceso a Dios a través de la oración y de la adoración. Dios ha rescatado a un pueblo que somos nosotros para adorarle, ¿sí? Nuestra comunión con Dios, nuestro tiempo a solas con Él, que es a lo que fuimos llamados. Sin esto, sin nuestra comunión con Dios diaria, sin nuestro lugar secreto de adoración, todo lo que hagamos para Dios, lo que sea, se convierte en mero activismo religioso.
y no tiene ningún valor sin nuestro altar de oración. Necesitamos apartar un tiempo para hablar con nuestro Dios, tener momentos íntimos con Él para presentarnos ante su presencia y orar. Dice el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Así como no había otra parte de la ministración diaria del sacerdote que lo llevara tan directamente a la presencia de Dios como la ofrenda del incienso, así también no hay otra parte de nuestro servicio religioso a Dios que nos acerque tanto a Él como la oración y la adoración. No hay otro, ni enseñar, ni lo que hagamos, ni predicar, nada, nada nos puede acercar tanto a Dios como nuestro momento íntimo con Él. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro altar de oración, mi hermano? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está mi altar? ¿Hemos caído en la cotidianidad o quizá en el materialismo de pedir únicamente como si Dios fuese nuestro servidor y no nosotros de Él? El altar de oro es adoración pura, oración y alabanza. Todo lo que podamos ofrecer al Padre en comunión íntima con Él está representado en el altar de incienso. El incienso era quemado de forma continua, diariamente, ¿sí? Diariamente. El altar de oro era un altar de intercesión, representando las oraciones del pueblo, subiendo delante de Él continuamente. ¿Sí? Únicamente nuestro pecado que ha sido expiado en el altar de bronce nos impedía llegar directamente a Dios en oración. Ahora solo depende de nosotros de que valoremos la puerta que Jesús abrió, ese privilegio que ya nos dio de poder acercarnos a Dios en oración, en adoración. ¿Sí? Meditemos, hermano, cómo está nuestro altar de oración. Ahí le vamos a dejar, mi hermano, si Dios permite, el próximo jueves entramos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre bueno, te damos gracias, mi Dios. Gracias por Jesús, Señor, porque sin Él, sin su justicia, no podríamos siquiera mirarte, Señor. Sin la justicia de tu Hijo, Señor, no podíamos acercarnos a ti. Gracias por ese privilegio, Señor, que nos das de acercarnos a tu presencia, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a valorar ese privilegio que tenemos. Ayúdanos a realmente valorar lo que has hecho con nosotros, Señor. Quédate en la vida de cada uno de mis hermanos ahí donde se encuentran. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si Dios permite, el próximo jueves nos vemos y obviamente el domingo.